Bueno, pues vamos a dar comienzo a este acto. Buenas tardes, lo primero, señora alcaldesa de la ciudad, excelentísimo señor presidente, miembros de la Junta de Gobierno y numerarios de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, ilustrísimos académicos, numerarios y correspondientes de la Luis Vélez de Guevara, señoras y señores. En el ámbito de las academias, puede parecer desde fuera que estamos más acostumbrados a pedir que a dar. Me refiero evidentemente al prosaico aspecto de solicitar financiación. Sin embargo, los aquí reunidos sabemos que la actividad de las academias siempre está enfocada a ofrecer o entregar y no a recibir. Lo que se pretende es dar y revertir nuestra actividad y producción intelectual, esa experiencia acumulada a través de los diferentes saberes, a la sociedad en general y a aquellos que nos la soliciten expresamente. Y ahora aquí, en honor a esa generosidad, nos encontramos reunidos gracias a otro acto generoso, en este caso de la mano de la ilustrísima señora doña Mercedes Valverde Candil, académica numeraria de la Real Academia de Córdoba y correspondiente allí de nuestra Academia Écijana, a la que siempre ha demostrado un especial cariño y una relación activa, visualizada ampliamente con su presencia en tantas sesiones que hemos ido realizando. Desde hace tiempo había expresado su deseo de que su padre, don José Valverde, siempre estuviese presente en esta academia, la que fue su casa durante su estancia en Écija y la que siguió siendo tras su marcha en los últimos años de la década de 1960. Abrimos así este emotivo e íntimo acto, tal como ella ha querido y que ha sido posible gracias a la extraordinaria relación que mantenemos ambas corporaciones, además de los lazos de amistad que existen entre sus miembros. Una vez dicho esto, doy la palabra a la señora alcaldesa, doña Silvia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, estimado presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes, Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de la ciudad de Écija, estimados e ilustres académicos de nuestra ciudad, compañeros de la corporación que nos acompañan, querida Esther, querida Olga, queridos familiares de don José Valverde, amigos y amigas. Es, en primer lugar, un honor para mí estar aquí como alcaldesa, porque siempre es un honor estar en cualquier acto o cualquier evento que organice esta Real Academia. Para mí siempre, la verdad es que es un placer acompañaros. Quiero daros a todos, sobre todo a los familiares de don José Valverde, la bienvenida a la ciudad de Écija, sentiros en vuestra casa, porque la verdad es que nuestra ciudad puede presumir y presume de ser un pueblo acogedor y muy espontáneo y cercano, pero también nuestros rincones están llenos de muchísima riqueza patrimonial a disfrutar y sobre todo a dar valor a nuestra ciudad. En segundo lugar, mi agradecimiento también por vuestra donación, una donación importante, generosa, que hacéis hoy pues, con el legado que os dejó vuestro padre, quien sin duda dejó huella en nuestra academia, en nuestra Real Academia, y permanecerá también en el corazón de sus miembros. Y en tercer lugar, y por último, pues dar la enhorabuena a la organización de este evento, a Clemente por ser el presidente de esta institución, también por organizar encuentros como este, llenos de simbolismo y también llenos de tanto sentido para nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento de Écija y desde nuestra corporación municipal nos sentimos orgullosos y nos sentimos también gratificados cada vez que reconocemos vuestro trabajo, vuestra dedicación y sobre todo vuestro extraordinario archivo. Lo pude comprobar en la última visita, hace unos días tan solo, que estuve aquí en la constitución del Pleno de vuestra entidad y me quedé asombrada de verdad, de la cantidad de valor que tiene ese pequeño rinconcito tan cargado de ciencia, de letras y sobre todo de tanta riqueza y que pasará a la historia de nuestra ciudad. Gracias de verdad por conservarlo y sobre todo desde el Ayuntamiento de Écija estamos a vuestra entera disposición para seguir apoyando vuestra causa y vuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Bien. A continuación, y para iniciar con una semblanza de nuestro protagonista, del verdadero protagonista de esta tarde, le cedo la palabra a don José Cosano Moyano, que va a iniciar con su intervención pues esta tríada de intervenciones que vamos a realizar tanto don José Criado como yo mismo.
Don Joaquín Criado. Pues Joaquín, que me precedió a mí en la dirección de la Real Academia de Córdoba. Él atesora toda la semblanza, pero yo voy a hablar de el José Valverde Madrid, que yo conocí, lógicamente, siendo notario de Fernán Núñez, de mi pueblo. Don José Valverde Madrid lo conocí, puesto que de otra manera tengo la imagen de su 1500, de su 1500 en mi cabeza, porque solía, incluso en el pueblo, acudir a los talleres mecánicos para hacerle su revisión. Y efectivamente, después lo conocí a través de las revistas de feria, en donde él solía escribir, puesto que fue cronista de Fernán Núñez y al mismo tiempo dedicado a montones de artículos sobre la casa ducal de Fernán Núñez. Y en este caso, haciendo auténticos descubrimientos, porque entonces nadie escudriñaba, salvo los cronistas y los aficionados a la historia, en los repositorios que había en la propia fuente documental que tenía en la notaría. Pero también él intentaba, después de Fernán Núñez, vino de notario a Écija, por lo tanto, aquí también sembró cosecha y bastante, pero a partir de ese momento nosotros, y en este caso yo entonces era un chavalín, sí tenía la referencia de lo que ya me gustaba a mí hacer. En principio era medicina, en segundo lugar hacer historia, que fue las posibilidades que tenía mi familia para efectivamente hacer por libre. Yo no he pasado por la universidad, sino que he ido haciendo mi carrera por libre y bueno, he llegado a catedrático de bachillerato, que es una honra para mí y efectivamente gracias a la familia que normalmente me ha apoyado siempre. En este caso, él tuvo casi una veintena de artículos en torno a la familia de los duques y los condes de Fernán Núñez. En este caso, la primera referencia es el auxilio a Castro de Río por el señor de Fernán Núñez. Luego, prácticamente, Fernán Núñez en la historia y en los familiares del Santo Oficio. Son temas latentes que efectivamente salieron publicados en su mayoría, publicaba el Herbraz, pero también hacía referencia a la revista de feria, que es La Estrella. Como cronista de Fernán Núñez, pues venía en las primeras páginas casi siempre. Y al mismo tiempo, pues ha seguido todo el listado desde el segundo conde de Fernán Núñez hasta que hemos terminado en la casa la carta del duque de Fernán Núñez en 1936, que como sabemos era una carta y efectivamente en el frente de la ciudad universitaria falleció por mor de un tiro que pegaron, y efectivamente él tenía mucho cuidado con todas estas cosas, pero ya la última carta que hacía referencia a su posicionamiento y a su pensamiento la daba a la luz don José Valverde de Madrid. De ahí a todo lo que es la biografía de Carlos III, que es que el tercer conde de Fernán Núñez el sexto conde de Fernán Núñez tuvo para hacérsela a Carlos III. Es un libro apasionante en donde se biografía
en este momento la monarquía de Carlos III, con la trascendencia que tiene eso, porque recordemos que Carlos III, aparte de las nuevas poblaciones a las que dio lugar, también es verdad que dejó hacer al catastro de Ensenada en 1752, que es la joya de la corona que tenemos casi todos los historiadores para saber el momento puntual de los pueblos de Castilla, ¿no? Y efectivamente esto es así. Aparte de las investigaciones que luego ha llevado su hija, pero que apunta, como son los retratos que hizo de Goya, viendo bien la vista de Fernán Núñez y al mismo tiempo pues el reflejo en una parte que es el Encinal, perfectamente. Si no hubiera estado Goya allí, es imposible que tenga la imagen de ese pequeño monte que tenía a la espalda de la fuente, porque si no es imposible. Queda de bruces todo lo que es el palacio y efectivamente la casa señorial, que por cierto la hizo con los planos de la embajada de Lisboa, ¿no? Por lo tanto, es un hombre que se entregó no solamente a escribir, no solo en el boletín de la Academia, sino en la revista de feria, y en cualquier momento tenemos uno de los, quizás las personas más cualificadas para ver el comportamiento de todo lo que pasó a América, que él le tenía un amor entrañable a todo ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy es un acto que merece la pena reflejar aquí la donación que hace doña Mercedes, como el retrato de su juventud, que efectivamente es un parecido, y la mejor cosa que me pudo pasar a mí es que cuando ya estaba de notario en Madrid solía bajar frecuentemente a la Real Academia, ¿no? Recuerdo los tiempos de don Rafael Castejón y efectivamente tengo un dato que sí voy a decirlo públicamente, porque una vez que entró su hija, que era jovencísima, que es Mercedes, que la tengo aquí a mi lado, los académicos se quedaron todos mustios y en silencio ante la belleza que entró con su padre del brazo. 14 años. Y eso fue sensacional. Allí se cortó rápidamente todas las comunicaciones y se pusieron a mirar a la niña, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es digna hija de su padre, y hoy le muestra el tributo a la Academia de Luis Vélez de Guevara de Écija, entregando no solamente el retrato, sino también las medallas que le correspondían, puesto que fue también miembro de muchísimas corporaciones, tanto andaluzas como ya de madrileña y del Instituto Jiennense y demás, ¿no? Nada más, muchas gracias por todo y enhorabuena. A continuación tiene la palabra don Joaquín Criado. Señora alcaldesa, señores miembros de la Junta de Gobierno, Junta Rectora de esta casa, señores académicos de Córdoba, empezando presididos por su director, presidente ahora. Esta Real Academia Luis Vélez de Guevara de Écija, saben todos los que me conocen, miembros de aquí, son bastantes, que tiene para mí unos recuerdos entrañables y un amor profundo a esta casa desde siempre, iba a decir desde que el padre de este señor era presidente, pero no, desde antes incluso, ¿eh? Luego han ido continuando otros y hemos dejado al final
el buen hacer y la buena amistad con Conchita y ahora con Clemente, ¿eh? De manera que me siento muy a gusto hablando en esta casa, como lo he hecho ya, creo que es la quinta o sexta vez que lo hago, y siempre con una satisfacción grande. Y hoy además esa satisfacción es doble o triple, porque venimos a cantar un poco las glorias de el retratado en aquel ya efigie de don José Valverde Madrid, cuya familia, encabezada por su hija Mercedes, ha tenido la generosidad de donarlo a la Academia de Écija. No podía tener otro mejor destino, puesto que fue uno de los fundadores, entre algunos cordobeses, y no sé si el primero o segundo presidente de esta casa. Pues bien, esa satisfacción la llevaré siempre conmigo, y el trato magnífico que me han dado todos los presidentes que han pasado por su junta y todos los que han compuesto el cuerpo académico. No habrá nunca palabras suficientes por mi parte para agradecerlo. Don José Valverde Madrid, del que vamos a rendir un homenaje cordial y familiar hoy, nació en Madrid en 1913. El año no se me olvida porque es el mismo año en que nació mi madre. Y dice un escritor cordobés muy aficionado a la enología, que es José Antonio Ponferrada, que aunque de rancio abolengo cordobés, netamente cordobés, nació en Madrid. Pues sí, efectivamente, nació en Madrid, lo mismo que Mercedes, que todo el mundo dice nació en Priego. Pues no nació en Priego, nació en Granada. Yo dije una vez presentándola que Mercedes nació en Granada porque pudo nacer donde a ella le dio la gana, y le dio la gana de nacer en Granada, ¿eh? Y realmente es así. Pues don José Valverde Madrid no nació en Priego, como piensa muchísima gente, sino en Madrid, por razones familiares. Después de cursar el bachillerato brillantemente, se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid. La Universidad de Madrid, que por entonces era la Universidad Central, no la Complutense como es ahora, sino la Universidad Central, en el año 1934. Allí lleva a cabo los cursos del doctorado en el año 1935, al año siguiente de terminar. Y muy pronto, en el 42, los de ciencias que hay, creo que 7 años después, saca las oposiciones de notario, que ejerce en Alhama de Granada, provincia de Granada, en Fonsagrada, Lugo, en Fuenteovejuna, Córdoba. Mercedes sabe muy bien de sus años infantiles en Fuenteovejuna. En Fernán Núñez, también lo sabe don José Cosano, como bien se ha visto, y algunos como el catedrático, ahora no me acuerdo de qué es lo tuyo. Rafael Jordano. No, Rafael Jordano sí, pero digo el catedrático de bromatología. Bueno, pues don Rafael Jordano Salinas, de allí pasó a Écija, a esta ciudad del sol, a esta ciudad de tantas cosas buenas, hasta de las yemas el ecijano, que no sé si han desaparecido ya o siguen existiendo. Sigue. Pues bien, pasó a esta ciudad, de aquí a Murcia, donde hace unos años en un congreso de cronistas pudimos comprobar el afecto tan enorme, tan profundo y tan amplio que todavía tantas personas de aquella ciudad sienten hacia su padre, hacia don José Valverde. A Linares, desde Murcia, en Jaén, a Córdoba, donde realizó una labor magnífica en el ámbito cultural, y por último en Madrid, donde, bueno, no increíblemente, había razones para ello. Yo lo traté mucho más que en Córdoba, porque dio la casualidad que cuando él estaba en Córdoba, la mayor parte de su tiempo, yo vivía en Madrid, y después
coincidimos ya allí. Por cierto, que la primera vez que hablé con él me dejó asustado por completo, porque entre las cosas que me dijo es que un notario en Córdoba es un señor y aquí es un lacayo. Tiene que estar todo el día pendiente a dónde le dicen los bancos o los organismos oficiales que tiene que ir. Y además, a la hora que le digan, no mandas en ti como en Córdoba. Bueno, y la otra cosa que me dijo que me sorprendió muchísimo fue que en una de las primeras actuaciones notariales que había tenido unas ganancias, no me crean mucho, pero me parece recordar, a pesar del tiempo, de 400 millones de pesetas. Una barbaridad. Y le dije, Pepe, ¿cómo se pueden ganar esa cantidad de millones de pesetas? Y dice, pues muy sencillo, con la compraventa de un barco. Entonces a mí me quedaron unas ganas enormes de haber sido notario, de haber podido. Bien. Pasamos ya al Pepe Valverde, habitante de todos los ámbitos de la vida. Fue cronista oficial, él tuvo siempre un apego y un cariño extraordinario a los cronistas oficiales. Cronista oficial de Fernán Núñez, como bien sabe don José Cosano, Pepe Cosano, y cronista oficial de Córdoba. Fue también presidente nacional de la Asociación de Cronistas Oficiales de España. Pero antes de seguir en ese ámbito de las generalidades, quisiera hacer hincapié en por qué estamos aquí y por qué estuvo él en Écija. Viene a Écija destinado por su condición de notario, y aquí coincide con algunos cordobeses, entre ellos Dionisio Ortiz Juárez, que era un licenciado en Filosofía y Letras, que ejercía aquí en Écija, y yo creo que, perdón, no sé si con algún cordobés más que andaba por aquí, por esa época, se juntaban y para no aburrirse, pensaron en crear una academia tomando como modelo la de Córdoba, y nace esta segunda hija de la Academia de Córdoba. En alguna ocasión lo he dicho y las veteranas del lugar recordarán, una de las dos hijas perdón, que la Academia de Córdoba tiene en España. La otra es la Academia de Toledo, donde un Ramírez de Arellano, que va como comisario de excavaciones arqueológicas, funda también con algún que otro toledano la Academia de Ciencias Históricas y Bellas Artes de Toledo, cuyos estatutos hasta hace poco, porque ya han cambiado los de Córdoba, eran exactamente iguales que los de la nuestra. Pues bien, aquí fundan entre Pepe Valverde y Dionisio Ortiz la Real Academia Écijana, a imagen y semejanza, en cierto modo, de la de Córdoba. Pasan después a Córdoba como notario. Fue la época en que menos lo traté, porque fueron años en que yo vivía en Madrid, pero sé de sus actuaciones en el campo del arte, en el campo de las letras, en el campo, por supuesto, también del derecho, en fin, en tantos campos como cultivó Pepe Valverde, el amigo Pepe Valverde. De Córdoba pasa a Madrid y toma vivienda y notaría en el Paseo de Eduardo Dato, en la elegante zona comprendida entre Chamberí y la Castellana. No hubiera podido escoger mejor sitio, porque Pepe era un hombre extraordinariamente elegante en su vestir, en su actuar y en su vida diaria. Baste decir que eran llamativas sus corbatas de seda natural,
y sus trajes de lana inglesa. Era un señor, y así lo dice también José Antonio Ponferrada en su breve biografía que he leído hace poco. Este paseo de Eduardo Dato entre Chamberí y La Castellana fue siempre su residencia y su lugar de trabajo. La casa es una maravilla de casa, dando a dos calles, al paseo de Eduardo Dato y a otra que no recuerdo ahora, Zurbano, no recordaba si era Zurbano o Zurbarán, Zurbano, y casa contigua a la de la familia Sartorius, con lo cual él me contó en aquella época muchas noticias y muchas novedades de la familia Sartorius, que muchos de ustedes tendrán todavía en mente. Pues bien, ese piso de la calle del paseo de Eduardo Dato, ese piso fue un poco lugar de encuentro para todos los cronistas españoles y para todos los miembros de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales que iban o pasaban por Madrid. Todos los que recalaban en las villas del Oso y el Madroño iban a casa de Pepe Valverde antes de ir a la reunión oficial, que a veces era también en su propia casa. No olvidemos que allí estaba la notaría. Y la casa, el edificio, era de una majestuosidad impresionante. El vestíbulo era un círculo, una dependencia circular con acceso por un lado a la vivienda y por otro lado a las distintas dependencias de la notaría. Entre la casa de Pepe Valverde y dos cafeterías de lujo, de superlujo, diríamos, que había muy cerca, se celebraban muchas de las reuniones de los cronistas oficiales, de los amigos y de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Esas cafeterías eran Richelieu y Mazarino. Richelieu, y no es de extrañar que fuera del agrado de todos, especialmente de Pepe Valverde, Richelieu fue, como todos ustedes saben, un cardenal francés que nació en París en 1585 y murió en el mismo lugar en 1642. Fue obispo y secretario de Estado, además de duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de Francia. Fundó la Academia Francesa, por lo que lo he traído aquí y por lo que nos sentíamos muy a gusto los académicos que íbamos por la vivienda y la notaría de Eduardo Dato. Fundó la Academia Francesa. Político de mano dura, siempre trató de afianzar la autoridad de la corona, mermada con Luis XIII, quien, por cierto, recelaba muy mucho del cardenal. Mazarino, o Mazarinos, nació en 1602 en Pechina, Italia, y murió en 1661 en la francesa Vincennes, junto a la isla de Francia. Fue un hábil diplomático, cardenal y político, primero al servicio del Papa y después al servicio del Reino de Francia. Fundó el Colegio de las Cuatro Naciones, sede del actual Instituto de Francia, con la gran fortuna que amasó el cardenal. Instituto de Francia, que fue creado en 1795, agrupando las 5 academias francesas: la Academia Francesa, fundada en 1635, la Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas, fundada en 1663, la Academia de Ciencias, fundada en 1666, la Academia de Bellas Artes, fundada en 1816, y la Academia de Ciencias Morales y Políticas, fundada en 1795, suprimida en 1803 y restablecida en 1832. Sitio apropiado, la cafetería Mazarino, para esas reuniones de académicos cordobeses o no. Porque a esta reunión le llamábamos reunión de cordobeses y filocordobeses. ¿Y quiénes frecuentábamos estas reuniones y esta casa? Por allí pasaron los contertulios más habituales, como eran José Valverde Madrid. No sé si era
4 o 5 números de la calle, casa, más arriba, más hacia Chamberí. Dos. Mazarino entonces era 4 o 5. Por allí pasaron los contertulios más habituales, como eran José Valverde Madrid, José Sainz y Ramírez de Baquedano, duque de Rivas, muy relacionado con Córdoba, y además cronista de Rivas del Jarama, su hermano Álvaro, el notario, profesor e investigador y cronista de Sepúlveda, Antonio Linaje Conde, el hombre de mayor conocimiento de las órdenes mendicantes en España y especialmente de los escritos. Quienes lo conocen, algunos de ustedes aquí lo conocen, saben que he sido uno de los hombres más sabios de la España de posguerra. Juan Peñalta Castro, que era oficial de notaría y cronista de Belmed, en Córdoba. Antonio Romeu de Armas, catedrático de Historia en la Universidad Complutense y director de la Real Academia de la Historia a la sazón. Además de Antonio Gómez López, economista del Estado o luego técnico comercial del Estado al servicio del Cuerpo Diplomático Español. José Alcalá Zamora Queipo de Llano, académico de la Historia y catedrático de Historia Moderna en la UNED. Antonio Rodríguez Adrado, notario y vicedirector de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que había ejercido un tiempo su profesión en Villanueva de Córdoba. Y Fernando Chueca Goitia, el conocido arquitecto y catedrático madrileño. A veces nos llegábamos a la cercana iglesia parroquial de San Fermín de los Navarros, con tantas características especiales y exclusivas, donde pasaban temporadas el franciscano José María Alonso de Val, intelectual santanderino, y el cardenal Amigo Vallejo. José Valverde Madrid, por sus amplios conocimientos y por ponerlos a disposición de todas las instituciones que lo necesitaron, obtuvo numerosos nombramientos de académicos en distintas localidades españolas. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Académico numerario de la Real Academia de Ciencias, Nobles Letras y Bellas Artes de Córdoba. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara, en la que estamos. Académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, a la que pertenece también su hija Mercedes. Académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Académico correspondiente de la Real Academia de Nuestra Señora del Rosario de La Coruña. Aparte de la academia en general, tuvo un especial cariño por la crónica, por la situación del cronista oficial en España. Ya he dicho que lo fue de Fernández Núñez y de Córdoba, y que fue presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de España. Fue en Córdoba consejero provincial de Bellas Artes, miembro de la Comisión de Monumentos y de la de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico, miembro a nivel nacional de la Asociación Española de Orientalistas. Y permitan ustedes este punto de humor, que él decía siempre: la Asociación de Orientalistas, como si a las listas hubiera que orientarlas, tendría que llamarse de Orientatontas. Pues bien, menos mal que Irene Montero no me ha oído, pero ustedes no se lo cuenten. Caballero Gran Oficial de la Real y Soberana Orden de Musa Benicassi en Barcelona. Académico correspondiente de la Real Academia de San Carlos de Valencia. Miembro de la Asociación Española de Escritores de Turismo. Miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
miembro fundador y presidente de honor, presidente y presidente de honor de los cronistas oficiales, como he dicho. Académico de honor de la institución Fernán González, Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Y aparte de otras, diríamos, más conocidas como miembro de la Asociación de Amigos de Córdoba o miembro de la Asociación de Amigos del Museo del Prado. Falleció en Cádiz. Es que he tenido que salvar un error. Yo lo había tenido siempre porque murió en Madrid y no, fue en Cádiz. En Cádiz, en el año 2002. Fue... Esta es la figura que hoy venimos a recordar y en cierto modo a ensalzar sus méritos mediante la donación por parte de la familia, en la persona de su hija Mercedes, de ese cuadro pintado precisamente por Antonio Povedano, uno de los grandes pintores actuales de Córdoba, ya fallecido, pero puede considerarse dentro de la actualidad. Y no me queda más que decir, en el campo de lo personal, que tuve siempre una gran amistad con Pepe Valverde y una gran confianza, pues yo fui en cierto modo en el campo intelectual un poco hijo suyo. Él me decía siempre, te voy dejando el campo abierto, porque en la Confederación Española de Estudios, de Centros de Estudios Locales, él había sido vocal 8 años, me dejó las puertas abiertas y fui vicepresidente otros 8 años. En los cronistas oficiales fui 12 años presidente de la asociación que yo contribuí a que se convirtiera en Real Asociación de Cronistas Oficiales, que él había sido anteriormente presidente también. Lo fui durante 12 años, cuando tenía que haber sido en realidad 8, pero surgieron algunas cosas feas y tuvieron que rogarme y pedirme que siguiera para evitar males mayores, lógicamente, en otras personas. Las cosas feas iban por otro lado y además del norte de la nación. Pero en fin, Pepe también fue predecesor mío en algunos cargos de los cronistas. Y sobre todo hay un motivo de agradecimiento que nunca lo cumpliré suficientemente, que fue, yo he sido 16 años director de la Real Academia de Córdoba, y la primera, es decir, 4 mandatos, y en el primer mandato, que fue reñido, los otros no, los otros casi venían por su pie, pero el primero, que fue muy reñido, Pepe Valverde, y Mercedes recordará lo que voy a decir, tenía tanto interés en que yo fuera el director de la academia, que él tanto quería, que estaba dispuesto, ya enfermo y sin salir a la calle, a ir en una ambulancia medicalizada a Córdoba solamente por votarme. Y claro, tuvimos que decirle que no, que aquello era una locura, y que no, y creo que entre todos lo convencimos ya de que no fuera, pero no se quedó él muy satisfecho del todo. De manera que esto demuestra ese sentido de la generosidad y sentido de amor a los demás, a los compañeros, a los amigos, a las instituciones de las que él había formado parte y a las que tanto había llegado a querer. Pues yo me alegro mucho que su presencia permanente, aunque sea en efigie, no vamos a pedir que sea eterno, en vida, claro, quede desde ahora en esta casa, que también la considero, como saben los que en ella habitan constantemente, que la considero como mía. Muchas gracias y he dicho.
Muchas gracias, don Joaquín. Bueno, pues me toca a mí intervenir en este momento, lógicamente, y sobre todo para reseñar la figura y la presencia de don José Valverde Madrid en esta ciudad y en esta academia. Tras las palabras de don José Cosano y don Joaquín Criado, además de todo lo que se ha glosado sobre la figura de nuestro protagonista, poco me queda que añadir, realmente, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que decir más, evidentemente, ¿no? No tuve la suerte de conocer personalmente a don José Valverde, ni de compartir con él tardes de academia, ni los buenos ratos que aquí los que nos acompañan nos han referido. Sin embargo, aprovecharé esta tribuna, bueno, pues para dedicar unas breves palabras al paso de don José por esta academia, que también, como se ha dicho, era su academia. Intentaré, por supuesto, no repetir aspectos que ya se han hecho de la semblanza biográfica de don José, pero sí voy a tratar, por lo menos un poquito más profundamente, de tratar el Tempus Astigitanus de don José Valverde Madrid. Uno de los aspectos que aquí se ha puesto sobre la mesa y que todos sabemos, de la labor y del trabajo y de ese énfasis que ponía en su trabajo don José Valverde, es su producción literaria, su profesión, su producción, en este caso, académica, llamémoslo así, ¿no? Él escribió tanto en periódicos y revistas de divulgación como en revistas especializadas, más de 1000 trabajos, muchísimos trabajos, como muy bien quedaron glosados por Antonio Cruz Jasado, José María Palencia Cerezo, por Manuel Gaete Jurado, Rafael Mir Jordano y Joaquín Criado, que está aquí hoy, cuando se le dedicó una sesión monográfica en el 2003 en la Real Academia de Córdoba en homenaje a su fallecimiento. Ahí quedó perfectamente, además publicado en uno de los números, en el 144 del Boletín de la Real Academia de Córdoba, pues todo a lo que podemos acudir para saber realmente, ¿no?, cuál es su trabajo. Los trabajos de don José fueron trabajos muy diversos, algunos breves, otros más extensos y otros textos convertidos en libros que abarcaban campos disciplinares de la historia del arte, de la literatura o de la crítica artística, demostrando a lo largo de los mismos su multidisciplinar pasión investigadora, sobre todo caracterizada por la profundidad de sus análisis documentales y el interés por el aporte de nuevos conocimientos sobre los diferentes personajes tratados y por los temas objetos de estudio. Son tantos y tan conocidos por leídos y utilizados como referencia que no es el momento para su tratamiento y que, por cierto, están recogidos en un trabajo titulado José Valverde Madrid, ensayo bibliográfico. Sin embargo, sí al menos me referiré, por su pertinencia en este acto, a lo realizado durante su estancia en Écija. O mejor dicho, los publicados en Écija en las ediciones que durante aquella etapa de los años 60, una etapa que para don José fue prodigiosa, porque la mayoría de los accesos a los ingresos académicos que realizó fue en esa década, todos glosados por don Joaquín. En esa época, como digo, en esta etapa de los años 60, aquí en Écija, pues esa revista donde él publicó era el único faro local desde el que hacer públicas, además de noticias y referencias municipales, también servían para dar a conocer investigaciones sobre el patrimonio histórico, artístico écijano, y por ello nos vamos a referir a dos que eran las que existían en ese momento: la revista decenal llamada Écija y la revista anual Écija Feria de San Mateo. De manera que el primero de los trabajos que realizó aquí fue en 1963, la segunda etapa de esta revista Écija, dedicándole un artículo en el número de septiembre a las pinturas de José Cobo de Guzmán en el convento de la Merced. Un año después envía un artículo a la revista de la Feria de San Mateo titulado Un arquitecto del barroco écijano, Cosme de Mier. Y en el 65, en esta misma publicación, tituló un trabajo que escribió con mucho énfasis sobre dos escritores écijanos del barroco, el padre Juan de Santiago y Cristóbal Moscoso. Un año después también, como ven, cada año pues iba aportando parte de sus investigaciones, en este caso a la ciudad de Écija, en una publicación editada en este caso por la Academia Luis Vélez de Guevara, con motivo del centenario de Fray Francisco Ximénez, le dedicó un artículo al personaje
además de redactar para la revista Écija unas páginas sobre el Palacio de Peñaflor. Y en la misma, pero ya en 1967, colaboraría con una breve pero interesantísima aportación sobre el arquitecto sobre el arquitecto Ignacio Tomás y sus obras en Écija. Culminó sus aportaciones, ya sin estar presente en la ciudad, con 2 trabajos, uno sobre la custodia de madera de Santa María en 1968 y otro en 1972 sobre 4 personajes en Écija en el año 1588, año, por cierto, de la presencia en la ciudad de las torres de Miguel de Cervantes. Desde su llegada a Écija, pronto fue reconocido su prestigio profesional y académico, siendo rápidamente nominado e incluido como numerario en la Academia Luis Vélez de Guevara el 28 de enero de 1966. Así comenzó su participación en aquellas sesiones plenarias que se celebraban entonces en la biblioteca del Casino de Artesanos, verdadero lugar de origen de esta Real Academia que hoy disfrutamos, a través de una tertulia literaria que allí se formó en aquellos tiempos, ¿no? Aunque también en aquella época las celebraciones más solemnes se trasladaban al Salón de Actos del Palacio del Marqués de Alcántara, que en aquellos tiempos albergaba el Instituto Técnico de Enseñanza Media, lo que aquí se conocía como el Laboral, donde hoy nos encontramos, concretamente es aquí donde nos encontramos y que es nuestra sede desde el año 2006. Al año siguiente de su ingreso, durante el transcurso de la última sesión plenaria del 25 de agosto de 1967, fue designado presidente por la mayoría de votos. Señoras y señores, pongámonos en situación. Un viernes 25 de agosto en Écija. Casi nada. Presidente don José Valverde Madrid. Es mérito, es un mérito añadido, ¿no? La plusvalía del nombramiento. Bueno, bien, en esa sesión, les corroboro que fue la más extensa de todas las participadas por don José, demostró ya su sensibilidad, proponiendo ante la imposibilidad de su participación activa por su total falta de visión, al académico y cronista de la ciudad, José Martín Jiménez, para que fuese nombrado académico de honor, elogiando con sus palabras, y cito textualmente, su vida consagrada al estudio de la historia de Écija y a la difusión de la misma, lo que por supuesto se aprobó por unanimidad. Decidido en esta misma sesión que el nuevo curso académico se abriría el 2 de octubre, el nuevo presidente propuso invitar a don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, director de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, para dictar la conferencia inaugural. Una cuestión importante y que es uno de los aspectos que hoy nos reúne es el hecho de que se le encargara en esa sesión a don José concertar con un taller de platería de Córdoba la realización de la medalla que desde entonces portarían los académicos, esa medalla que tenemos y que se dona hoy aquí a esta academia. Medallas y troquel, que lo tenemos ahí delante, el troquel también está ahí presente, pues serán entregados para su custodia en esta casa. Las propuestas que desde este día realizaría el nuevo presidente resultarían muy importantes y efectivas. Cabe recordar la del establecimiento de cuotas mensuales para el mantenimiento de la academia, así como la propuesta de solicitar subvenciones, bien estatales, provinciales o locales, para tal efecto, y para lo cual fue facultado por el Pleno para llevar a cabo las gestiones necesarias para conseguirla. El tema de pedir dinero de la academia es de siempre, no es solo de ahora. Y además don José fue pionero. Mendicante. Mendicante total. Bueno, las relaciones con la Real Academia Cordobesa comenzaron a estrecharse aún más con la designación de Antonio Guzmán Reina, Enrique López Ruiz y Dionisio Ortiz Juárez como académicos numerarios por Córdoba en la sesión de 6 de septiembre de 1967. La misma se cerraría con la intervención de José Valverde, que dio lectura a un documentado trabajo conmemorando el 3er centenario de la muerte de Alonso Cano, por el que recibió la efusiva felicitación de todos los académicos. La inauguración del curso 67-68 se llevó a cabo el 2 de octubre, como bien dije antes,
Presidiendo la sesión junto al presidente se encontraba Joaquín de Soto, alcalde de Écija, Antonio Fernández, director del instituto, Ricardo Alcaide, del Instituto de Enseñanza Técnicas Laborales, como he comentado antes, Ricardo Alcaide, juez de primera instancia del partido, Rogelio Rodríguez, arcipreste, así como los académicos correspondientes Antonio Guzmán Reina, alcalde de Córdoba, y Rafael Castejón y Martínez de Arizala, como he comentado antes, director de la Academia Cordobesa, a quien se le impuso la medalla como académico realizando un muy aplaudido discurso de ingreso sobre el periodo califal de Écija. Ya en noviembre, don José sigue en su empeño de recabar ingresos, en este caso remitiendo una solicitud de subvención para la publicación del boletín de la Academia y atender a los gastos de funcionamiento de la misma. Fue entonces, igualmente, cuando la Vélez de Guevara es invitada a adherirse al Instituto de Estudios Sevillanos, nombrándose como delegado para ello al académico José Francisco Acedo Castillo. Por último, en esa sesión se acordaría finalmente, por unanimidad, nombrar académico de honor a don José María Pemán. La vida académica seguía su curso y ya en 1968, entre las recepciones de nuevos académicos y la atención a diferentes efemérides, la presencia de don José Valverde alternaba con su profuso trabajo notarial, lo que no era óbice para dedicar tiempo a su pasión por la investigación. Y así, antes de finalizar la sesión de 4 de marzo, con motivo del tercer centenario de la muerte de Antonio del Castillo, dio lectura a un estudio sobre el artista barroco cordobés. Fue esta la última intervención, dado que de abril a julio no pudo participar en las sesiones programadas. Sería en la de 3 de noviembre cuando Fernando Torralba y García de Soria lo sustituiría como presidente de la corporación, quedando consignado el agradecimiento por el impulso dado a la Academia por el señor Valverde Madrid. Y cito textualmente, en la que puso todo su entusiasmo para sacarla del estacionamiento en que había estado varios años y lamentando tenga que cesar en su cargo de presidente por razón de su traslado como notario a Murcia. Al día siguiente se llevó a cabo la sesión pública y solemne de inauguración del curso siguiente, el 68-69, en la que José Valverde subió por última vez a la tribuna de esta casa para realizar una atinada semblanza del nuevo académico correspondiente por Priego de Córdoba, don Manuel Mendoza Carreño. Le relataré brevemente dos hechos de diferentes signos que, tras esto último comentado, reflejan el afecto, la consideración y el enorme respeto que el Pleno de la Vélez de Guevara tenía hacia don José. El primero, triste, muy triste en su contenido, porque fue realizado un mes después de su última participación, concretamente durante la sesión del 2 de diciembre de 1968, cuando el presidente Fernando Torralba expuso a los académicos reunidos la noticia del fallecimiento el día 30 de noviembre de doña Asunción Candil Jiménez, su esposa, para la que propuso constar en acta el sentimiento de la Academia por dicha pérdida y que, por supuesto, don José recibiera la correspondiente comunicación. Y el otro hecho, acaecido en los 18 de diciembre de 1970, fue la exposición realizada por el académico numerario Francisco García Domínguez para ensalzar la labor inconmensurable realizada por Valverde Madrid en la Academia Cijana y hacer patente la gratitud de la corporación por el auge que le dio durante su mandato. Por todo ello, se dijo, y para que su ausencia de la ciudad no distanciase los lazos de unión que la obligaban, se propuso designarlo presidente honorario, lo que evidentemente quedó aprobado por unanimidad. Fue el primer presidente honorario que tuvo esta hoy Real Academia y el único por ahora. Desde entonces y hasta ahora, don José Valverde Madrid ha quedado vinculado a la historia de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, y a partir de hoy, todavía más, gracias a la preciosa y siempre entrañable donación tanto de su retrato, que tendrá un lugar privilegiado en esta pequeña pero modesta, pero para nosotros casa y para todos vosotros vuestra casa, tanto del retrato como de las medallas que portó su presidente. Y nada más, muchísimas gracias por todo.
A continuación, tiene la palabra la ilustrísima señora doña Mercedes Valverde. Estoy emocionada. En nombre de mi hermano Antonio, de mis hijos Alba, José Luis, Rafael y de mis hijos políticos Ángeles, Beltrami y Rafael Zulategui, os doy las gracias. Mi padre hace 21 años que murió, pero su imagen, su presencia sigue viva en nuestros corazones. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues como presidente recepciono estos magníficos objetos que son objetos verdaderamente para esta Real Academia y para todos nosotros, históricos, para que estén aquí a buen recaudo. También tengo que decir, que no se ha comentado, que doña Concepción Ortega, nuestra anterior presidenta, ha tenido también a bien entregar a la Academia, a la vez que estas medallas, y creo que ha sido lo oportuno, el troquel de esa medalla, de manera que vamos a poder conservar y, por supuesto, exponer en un lugar preeminente también de esta sala, pues este objeto que creo que acompaña perfectamente a las medallas que acabamos de recibir. Si quiere comentar algo. Simplemente contar un poco la anécdota de la obtención de este troquel. Era yo recién nombrada presidenta de esta academia, cuando resulta que las medallas que teníamos eran con esmalte y los esmaltes se caían. Entonces estuvimos viendo la posibilidad de hacer otras medallas iguales que las que estaban, cuyo diseño hizo don Mariano Oñoro, que por cierto fue él el que me llevó a Córdoba, a Alcalá de Guadaira, y estuvimos viendo distintos talleres de distintos orfebres, ¿verdad, Manuel? Sí. Mariano. Y después de esto, el señor don Joaquín Criado me dijo que en Córdoba, las medallas de la Academia de Córdoba la hacían unos orfebres que estaban en la placita de San Andrés. Con lo cual allí nos dirigimos también a hablar con estos señores, que eran dos hermanos, y que hicieron la medalla siguiente, que es el mismo diseño, pero nos decían que era muy caro hacer medallas con esmalte, y entonces sería conveniente hacerlas igual que en plata sobre dorada, pero sin esmalte, con lo cual nos hizo esta medalla. Y me dijo en ese momento, la primera medalla de su academia la hice yo también. Sí, dice, pero me la encargó don José Valverde, que fue presidente de su academia. Yo no había oído hablar de don José Valverde nunca. Entonces ya me picó la curiosidad y me puse a leer las actas que ha hecho estupendamente la disertación nuestro presidente, y al pie de la letra todo lo que está en las actas él ha dicho. Y en otra de las visitas me dijo este orfebre, este señor, dice, mire, yo tengo el troquel de la primera medalla, le voy a hacer entrega a usted para que usted la tenga. Entonces, bueno, yo en algún momento, a antiguo secretario, les dije, vamos a hacer ¿por qué no ponemos esto en la academia? Y fue don Miguel Aguilar, me dice, mira, mejor que la tengas tú, porque ahora mismo la academia, bueno, total, que digo, pues este momento es el idóneo para hacer entrega de este troquel, que junto con la medalla original que nos ha hecho entrega doña Mercedes Valverde, estará a buen custodio aquí en la academia. Y eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues sin más y agradeciendo de corazón vuestra presencia en este acto y agradeciendo las palabras de todos los que aquí han intervenido, pues cierro la sesión y también comentaros que
por voluntad de doña Mercedes Valverde, vamos ahora a dirigirnos a otro palacio écijano. Aquí vamos de palacio en palacio, pero ninguno es nuestro, para tomarnos una copita y celebrar este día tan bonito. Buenas noches y muchísimas gracias.